Bienvenidos a su programa Alexa Luz, Historias de Éxito, un programa que hablamos del éxito desde el que iniciamos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya iniciamos su programa Alexa Luz, Historias de Éxito, un programa que hablamos del éxito desde la conciencia del ser. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Ya estamos en marzo, ya estamos iniciando este mes. También que es un mes patrio, pero también es el mes de la primavera. También tenemos que el mes de la mujer. Este 8 de marzo, este domingo, es el Día de la Mujer, el día internacional de la mujer. Y bueno, pues hoy tenemos 3 mujeres increíbles que nos van a hablar de un tema maravilloso. La verdad es que cuando mencionamos de este tema, fue en base también a esta parte de que este domingo 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y bueno, ¿cuántas mujeres han vivido situaciones en referente a esto? El tema de hoy es brecha salarial y valoración del servicio, con su amiga y locutora Alexa Luz. Y bueno, pues también les presento a nuestras invitadas. Hoy tenemos a la licenciada Caridad Lourdes Espinosa Hernando. A sus órdenes, buenas tardes, un gusto, Alexa. Gracias. También tenemos a la licenciada María Teresa López Jarquín. ¿Qué tal, Alexa? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a la licenciada Solvia Sosa Mora. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Perfecto. Bueno, amigos, pues se las voy a presentar. Nuestra licenciada Caridad Lourdes Espinosa Hernando es especialista en consultoría integral con más de 40 años de trayectoria y doble licenciatura en contaduría en la UNAM y Derecho. Realmente esta parte de conectar la contabilidad y el derecho es muy importante. ¿Por qué? Pues porque te lleva también a conocer derechos, leyes y más. Ya ella nos platicará. Actualmente es socia y directora en un despacho de asesoría fiscal, contable y jurídica, destacando por la experiencia previa en el área contable fiscal. Su despacho se llama... se llama Consultores y Asesores López Espinosa. Okay. Y bueno, también nuestra licenciada María Teresa López Jarquín. Ella es técnica en radiología y licenciada en Derecho con maestría en juicios orales. Ella lleva 32 años de experiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México y especialista en criminalística y de derechos humanos. Actualmente es consultora también de este despacho, de este jurídico penal, y escritora en el Galeón Literario. Bueno, también nuestra invitada Solvia Sosa Mora. Ella es licenciada en Pedagogía, maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y maestra subdirectora y directora de Educación Media Superior, pintora y escritora actualmente. ¡Wow! Grandes mujeres con grande trayectoria. Como les dije, este tema traemos a mujeres increíbles y bueno, pues vamos a empezar. Muchas de nuestras seguidoras sienten que cuando presentan un presupuesto se les cuestiona más que a sus colegas hombres. ¿Por qué creen que aún existe este escrutinio extra sobre el trabajo profesional de las mujeres? ¿A quién le gustaría responder? Pues yo creo que siempre ha existido esa situación de esa brecha que se va formando en cuanto ser hombre o ser mujer. Así tengas los mayores conocimientos del mundo, se dice, tú por ser mujer tienes un límite. Y se da mucho en todos los trabajos. A lo largo de mis 40 años de experiencia he tenido diferentes giros y he visto cómo pues hay una segregación siempre para la mujer, en salarios y en tratos y en oportunidades. Wow. ¿Alguna más que quisiera compartirnos su opinión? No es solo que se diga, sino es como vivencia, es vivencial, porque
Aparentemente hemos avanzado mucho y ya hay cierta paridad, pero es como un disfraz social, porque aún a las mujeres se les sigue considerando inferiores. Siento que el patriarcado en realidad no ha salido de la sociedad, sigue ahí, y esa es una de las razones por las que, aun cuando no se diga, siempre hay una diferencia en el trato que se da a mujeres y hombres en los mismos trabajos. Y las diferencias no solamente son salariales, son de trato, y a veces los puestos se asignan, pero incluso no se ejercen tal cual, sino que los puestos los siguen ejerciendo hombres, mientras las mujeres obtienen como el, digamos, el título, ¿no? Pero son solo títulos. Ok, sí, licenciada. También a lo largo de mi experiencia laboral y también estudiantil y familiar he visto esta segregación por parte de la mujer en el ámbito laboral. Viene desde casa para mí esta situación en la Totalmente. cual ha trascendido durante años y años, aún de que ha habido una evolución de conocimiento, de cultura educacional, universitaria o maestrías o doctorados, siempre ha sido la segregación hacia la mujer, en el que se dan menos oportunidades laborales, aún de que esas oportunidades laborales han sido a base de exámenes o convocatorias, se han hecho a un lado y se ha elegido la mayor parte de las veces la elección de un varón, midiendo este criterio en base al dominio masculino en los ámbitos direccionales, en los ámbitos administrativos, en los ámbitos electorales y sobre todo gubernamentales. Wow. Bueno, Ajá. yo iría más para allá del patriarcado a situaciones también meramente económicas. Por ejemplo, en el área de los futbolistas, va más a quién tiene patrocinio y cuántos años han ejercido los futbolistas, pues hombres y no mujeres. Las mujeres apenas van incursionando y solo hay pocos países que han estado respetando una igualdad en cuanto a viáticos y cosas esenciales. Pero aquí en México pues se les segrega a las mujeres, las futbolistas, y no se les da la oportunidad de sobresalir. También el otro día escuchaba que, por ejemplo, a Lorena Ochoa, una golfista conocida, decía que si a un hombre le pagaban 10, a ella le pagaban 1, o sea que es una distancia que también va imbuida por los propios patrocinios que no encontraba. Ella lo cuenta en su biografía, ¿no? Se necesitan no nada más otras cosas, sino patrocinio y que los alienten a seguir con su actividad. Wow. Bueno, también aquí nos tienen una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado como mujeres en este sector y cómo lo superaron? ¿En cuál sector? En este tema que estamos hablando, ¿no? Del tema de el la tema brecha laboral. salarial. Ajá. Claro. ¿Cuál ha sido su mayor reto, ahorita que estamos hablando en este tema, pues, del machismo, que a ustedes comentan que, pues, también hasta personas muy reconocidas lo han pasado por esto? Y en su experiencia de ustedes nos gustaría que nos compartieran cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado como mujeres en este sector. O sea, en este sector, cada una en lo que se dedica, una a la pedagogía, otra a lo que es la contabilidad, otra a lo que es la parte de criminalista o abogadas. En el ámbito, yo en el ámbito que cursé en el área de técnico radiólogo, para empezar la carrera es con un nombre masculino. Sin embargo, el área de técnico radiólogo, en la búsqueda del trabajo tuve una experiencia en la que hubo una convocatoria en un hospital, llevé mi currículum
y desafortunadamente al ser recibida por el encargado del área de radiología, pues la respuesta fue que no buscaban mujeres técnicos radiólogos, sino que la empresa tenía la política de recibir puro varón para el empleo. En el ámbito laboral en el cual incursioné hasta el 31 de octubre del año pasado, pues sí fue un reto trabajar en una institución en el cual siempre el cargo que uno va ejerciendo dentro de la carrera de Derecho en una institución, se deja un poco afuera la credibilidad de la mujer ante el hombre, ante los superiores. No tiene uno la credibilidad de lo que uno hace dentro de su labor de trabajo diario, y se eligen varones para este tipo de trabajo. En cuanto a la selección de cualquier otro cargo o dirección, tampoco hay oportunidades. Entonces ha sido una lucha un poquito desgastante para uno como servidor público. En mi caso, como lo fui, servidor público. Ajá. Bueno, Sí. un poco de historia. Sí. Yo empecé a trabajar como capacitadora en centros de educación extraescolar. En estos centros de educación extraescolar se dan una serie de cursos, capacitaciones, talleres, para que la gente pueda autoemplearse, es decir, se les capacita para que produzcan y tengan ingresos sin necesidad de hacer grandes carreras o tener grandes títulos, sino que tengan la capacidad de autogenerar sus ingresos. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que la mayoría de la gente que trabajamos éramos capacitadoras, es decir, éramos mujeres, que pues dábamos talleres de toda clase de cosas, de tejido, florería, corte y confección, cultura de belleza, o sea, muchas. Sí, todo lo que es la cocina parte y esas cosas, de mujer, ¿no? De Bueno, mujer. Pero los supervisores eran hombres. Es decir, los jefes después de las capacitadoras estaban los supervisores que eran hombres y los jefes de departamento que eran hombres y el subsecretario de educación extraescolar era hombre y el secretario de educación obviamente también era hombre. O sea, los puestos de mando no eran de mujeres, eran de hombres. wow. Con el paso del tiempo también empecé a trabajar en otro nivel, estuve en media superior, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que los puestos de mando, o sea, nuevamente se repetía, eran de hombres, las direcciones, pero cuando se requería gente que cumpliera funciones de organización, administración, manejo de recursos, como que ahí había un cambio. O sea, recuerdo mucho una anécdota, en una ocasión que se tenía que elegir o proponer administrativamente quién iba a desempeñar el cargo de secretaría escolar. Secretaría escolar era como lo administrativo, maneja los recursos, los asigna, y obviamente da cuentas a una autoridad superior. Y entonces lo que nos decían, sí, es que vamos a proponer a alguien, pero queremos que sea mujer. ¿Por qué una mujer? Porque las mujeres somos las que estamos capacitadas para manejar el gasto, ¿no? Era así como que es tu gasto y ahí tú sabes si compras las tortillas o a ver qué haces, ¿no? O sea, como muy claro los ámbitos masculinos y femeninos. Ok. Licenciada. Bueno, a mí me pasó, yo durante casi 15 años llevé constructoras y la llevaba también con una socia, llevaba ella el área administrativa en cuanto a pagos, a arquitectos, albañiles, y yo llevaba el área contable y fiscal.
Y entonces los hombres, los arquitectos, decían que cómo podía ser posible que dos viejas les estuviéramos pidiendo cuentas, ¿no? Sin embargo, pues nosotros en pro de decir, no, pues vamos a demostrar que como mujeres sí la hacemos y todo, pues subsistimos 15 años en esas constructoras y pues viendo que pues hacían, pues los impedíamos a que hicieran todos sus movimientos que hacían, pues que suelen ser en la construcción, ¿no? Claro. Pero los hacían en menor medida por el atajo que hacíamos nosotros. Ok. Sí, efectivamente, lo que comenta la licenciada Caridad Espinosa es cierto. La elección de personal de una mujer a un varón en un cargo de dirección es que la mujer tiene menos riesgo de ser corrompida. Sin embargo, en el caso de los varones, pues el trato es diferente, su lenguaje es diferente. Y eso es lo que aterriza que la mujer siempre la mantengan en un nivel bajo y no le permitan tener una dirección, un encargo y, reitero, menos credibilidad. Wow. Bueno, cada cosa que sucede, ¿no? Existe una creencia de que cobrar barato es la única forma de ser competitivas, especialmente al empezar. ¿Cómo afecta esto a largo plazo la brecha salarial en nuestra profesión? Bueno, cuando hay mucha competencia, sí suele ser que haya personas, en mi caso contadores, que dice uno, bueno, no entiendo cómo puede ser posible que cobren eso, pero pues no le dan seguridad a todo lo que se hace cuando yo les he dado un presupuesto y me dicen, no, muchas gracias, mejor me voy con el que me cobra 10 pesos y tú me cobras 100, pues le digo, pues vete con él, pero suelo tener historias de que regresan conmigo cuando ven que les han hecho malas cosas, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, el trabajo mal remunerado ha sido desde hace mucho tiempo. Tenemos la historia de cuando fue el terremoto, de las costureras. El 85, sí, está ahí muy es fuerte. una prueba muy demostrable. La baja calidad de empleo que tenían ellas en cuanto al salario, su retribución, su seguridad, horas de trabajo, y con ello trajo una repercusión y no por esto ha dejado de ser. Vemos las maquiladoras, las famosas maquiladoras en Chihuahua, en donde también trabajo como consecuencia que las tienen en jornadas largas de trabajo por un bajo salario y pocas posibilidades de poder subir a un puesto más elevado o permitir el cuidado de ellas mismas, de su familia, de su economía, de su seguridad social y de su bienestar. Ese es un claro ejemplo de esta brecha tan grande que hay en un empleo mal pagado hacia la mujer, y actualmente también lo vemos en aquellos empleos que no son formales. ¿Por qué se busca la informalidad? La informalidad muchas veces uno refiere a alguna crítica que desconoce uno del trasfondo de la necesidad de la familia, la necesidad de una mujer que tiene que cargar con hijos, muchas veces con una familia entera, en la que pues el empleo formal no le favorece porque gana mucho menos con más horas de trabajo y trae como consecuencia que no pueda descansar, como tampoco pueda ver a su familia y tampoco le rinde la economía que ella espera tener y la seguridad que ella quiere tener, y hay un abuso de poder ahí. Ya que seguimos con esta parte, con este tema de los honorarios, desde su experiencia, ¿qué herramientas o argumentos pueden usar las mujeres para defender sus honorarios cuando el cliente intenta regatear bajo el argumento de tengo a alguien más barato
o te lo pago después? Bueno, yo no podría hablar necesariamente de eso porque yo no cobro por mi trabajo, a mí me pagan por mi trabajo. O sea, yo Sí, fui trabajadora sí, sí, del sí. sistema, ¿no? Ah, Del ok, sistema ajá, educativo. ajá. Entonces los salarios estaban determinados por el propio sistema. Eh, Sin embargo, lo que sí puedo decir es que no es que una mujer quiera cobrar menos. Es decir, ella no lo determina, ella no dice yo cobro más barato para que me contraten. O sea, es lo que le dan. Y entonces ella tiene que resignarse a eso o no trabaja. Eh, el salario diferente para puesto igual, pues no lo determina ella, se lo asignan. Yo creo que en este caso, para las personas que sí realizan un trabajo que le ponen un precio, eh, pues ahí ellas tienen que valorar si el cobrar menos les provee más de trabajo o se infravaloran sistemáticamente, porque eso es lo que puede pasar. O sea que el simple hecho de decir oferto mi trabajo a un menor precio para ver si así viene menos gente y entonces lo está Claro. infravalorando. Bueno, y era lo que yo decía hace rato, ¿no? A Ujú. mí me llegaban y me decían, oye, al principio sí, tuve que infravalorarme. ¿Por qué? Pues porque en lo que éramos independientes, éramos dos nada más, pues nos daba miedo no percibir, porque tuvimos que empezar a contratar secretaria, ayudantes. Conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos acreditando, ahí sí llegué al grado de que yo les comentaba hace rato, de decir, pues si él te cobra 100 pesos y yo 1000, vete con él, pero muchos de esos, repito, regresaban después porque les habían hecho mal las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es? Pues sintiendo seguridad en el trabajo de uno y sobre todo, por ejemplo, en mi área, que es la fiscal, pues estar actualizado, porque pues cada día hay cambios, ¿no? Entonces, el que se actualiza, pues es el que puede pedir más por su trabajo, ¿no? Porque le da más tranquilidad al contribuyente. Claro, y bueno, las mujeres, en ese caso, ¿cómo se pueden defender legalmente ante esas cosas? ¿Existen leyes para ello? Para, pues, para decir, o sea, no porque soy mujer, y también hemos oído casos de que terminan, a veces lo voy a decir muy así tal como lo dicen, terminan dando las Ya, ok, ok. ¿no? Pues sí, terminan prostituyéndose, con tal de que les paguen más, ¿no? A veces, tanto como empleadas como empresarias, Claro, ¿no? claro. Como, o sea, y estamos hablando desde artistas, desde contadoras, desde abogadas, bueno, de toda, ahora sí de toda profesión de mujer, ¿no? Ha llegado ese tipo de insinuaciones a las mujeres en donde les terminan pues solicitando esa parte para poderles subir un poquito más, ¿no? O como lo acaban de mencionar hace ratito, pues sí, hay trabajos en donde ya tienen un sueldo, pero también cuando te vuelves freelance, que estás en esta parte tú trabajando por tu propia cuenta, tú das un servicio y le mencionas cuánto es lo que le vas a cobrar y no hay manera de regatear, ¿no? O de esperar esa parte de, te lo doy después, ¿no? Claro. Porque, pues si lo dejamos, o sea, si no le ponemos límite a ese aspecto, no lo van a volver a repetir, ¿no? Llega un momento en el que, ok, si se lo dejas pasar, el cliente va a decir, mira, esta mujer es muy libre, es muy, no le importa, no hay problema, ¿no? Así casi es bien sumisa Claro. y pues podemos, decirle, pues cuando yo quiera te pago. Exacto, sí. Bueno, no deja de haber personas, ¿verdad?, que aprovechan las circunstancias, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un factor de riesgo muy importante para la mujer necesitada de trabajo, en el que pues se ve obligada en emplearse
en la primera oferta de trabajo que se le da por la falta de escasez de competitividad allá afuera, porque también no hay un orden en el aspecto laboral, sobre todo en el privado. En cuanto a las tasas y valores de empleos y la capacitación que debe de tener un empleado dentro de una empresa. Lo que trae como un sesgo de déficit en cuanto a su capacidad cultural y sobre todo profesional. Efectivamente, muchas veces en un empleo pues pasan a otra parte muy difícil para la mujer, y no es porque quiera, sino que por la necesidad están orilladas a ceder a los caprichos de un jefe, de un patrón, de un director. Wow. No nada más se da en el ámbito privado, se da en el ámbito institucional, en el ámbito gubernamental y en el ámbito penitenciario. Existen incluso catálogos para hombres en el que se prostituye al empleado, ya sean secretarios, secretarias, empleados, y sobre todo por la necesidad de no encontrar otra competencia, otro empleo que les permita subsistir tanto para ellas como familiarmente, caen en ese grave error de necesidad. Y pues reitero, no siempre se puede encaminar un trabajo libre a un buen beneficio institucional, privado o gubernamental. ¿Cómo se profesionaliza la propuesta de valor para que el cliente deje de vernos como un gasto y empiece a vernos como una inversión estratégica para su negocio? Bueno, creo que eso tendría que plantearse como, digamos, un empresario invierte en capital humano. Puede ser que lo capacite y a partir de ahí sabe que está invirtiendo en algo que le va a sacar. Pero también puede ser que ya haya personas capacitadas a quienes se les contrata para pues para explotarlas, porque finalmente esa es la relación de trabajo y el mercado de trabajo. Lo que yo siento es que a lo mejor las mujeres tenemos que mantenernos más unidas por áreas laborales, a lo mejor, para que podamos ponerle un valor a nuestro trabajo y que a partir de eso se pueda determinar el valor, es decir, que las mujeres nos mantengamos organizadas, para que no se preste a que en algún lugar le pagan mucho menos a una persona con la misma capacidad que en otro, ¿no? En el ámbito institucional no hay muchas diferencias salariales, ahí el problema es la selectividad del personal, es decir, cómo se elige a las personas que van a desempeñar diferentes puestos. Y aquí se presta para lo que decía Tere, la licenciada Tere, respecto de cómo selecciono a la persona que va a ser mi brazo derecho, en este caso la administradora de los recursos. O sea, qué elementos tiene que cumplir. Y no necesariamente son profesionales. A veces tiene que ver con ciertas actitudes de obediencia que la lleven a ser seleccionada, ¿no? O sea, hay como muchas cosas en medio de este ámbito de lo laboral y lo salarial. Uh-huh. ¿Alguien más quisiera aportar? ¿No? Ok.
¿Cómo podemos distinguir cuando un cliente realmente busca una asesoría técnica de cuando está intentando ejercer una jerarquía basada en género? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo te das cuenta que ese cliente realmente quiere ese servicio o realmente lo hace por otra? Ah, ok. No, pues a mí no me ha pasado. Sí, ahí Bueno, es que pueden ser por varias formas, no solamente por un tema sexual, sino también puede ser por un tema, tú eres mujer, no sé, si te contrato como asistente, pero puedo ¿sabes qué? manipular, ¿no? Tú ponte a lavar los trastes, ¿no? Ok, ok. Tú llévame el cafecito, tú barre el espacio, ¿no? Cuando, bueno, a ver, me contrataste para asistente, no Claro. para hacer el área de limpieza del espacio, ¿no? O para servirte como secretaria y estar llevándote el cafecito, o que te pidan, a ver, aquí siéntate en mis piernas, ¿no? Vamos, para que tomemos bien el dictado. O como tapadera. Hace un rato la licenciada decía, los arquitectos como que harían otras cosas si no estuviéramos ahí para administrar los recursos, ¿no? Pues sí pasa, ¿no? A veces el puesto administrativo a quien se seleccionó es porque va a cubrir precisamente los desvíos. Es decir, la persona que no va a rajarse, puede decir. Ujú. A ella se le selecciona porque hay cierta afinidad o no tanto afinidad, sino como obediencia. ¿Lealtad? Lealtad, algo así. De yo te doy el puesto, tú vas a ganar tanto, pero tú no vas a decir nada si algo fuera de los lineamientos ocurriera. Sí, claro, me sucedió en el trabajo en donde estaba el año pasado. Yo entré primero como asistente, ¿no? Estas personas yo las admiraba en su momento. Y porque, bueno, veía que hacían buenos eventos, veía que ayudaban a los emprendedores, ¿no? Así que cuando ves la punta del iceberg y no ves el trasfondo. Ya cuando entras al espacio, conoces más el trasfondo del lugar y te das cuenta que a veces le dan más el lugar a los familiares que a sus propios trabajadores, ¿no? A sus propios trabajadores, en vez de ver qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, no, todo lo contrario, amedrentar a sus trabajadores, el amenazarlos, porque así me sucedió a mí. A mí me agredieron en el trabajo y después de eso, pues me trataron de amedrentar para que yo no hiciera la denuncia contra ellos y no los demandara de manera laboral. Pensaron que era una mojigata, que era una chavita cualquiera que no iba a levantar la voz y no iba a hacer absolutamente nada. Pensaron que me iba a ir de ahí sin decir nada y pues les fue mal, ¿no? Todo lo contrario. Sí metí abogado en el tema laboral y claro también para el tema penal. Y es que te das cuenta cómo hasta las mismas mujeres también atacan a las mismas mujeres en este tema de la brecha salarial. Porque había una mujer ahí que era la cabeza, que era la esposa de este señor, que en vez de defenderme como su empleada, todo lo contrario, a gritonear, a mangonear. Claro, se entiende, ¿no? Pues la otra era la hermana y se puso en el lugar de la hermana, pero creo que cuando eres líder de un negocio y ustedes que son mujeres me compartirán su opinión referente a eso que les comparto. Creo que si tú eres líder de un proyecto, la familia es aparte, ¿no? Aquí no es, tú eres mi hermana, yo te escucho a ti y ella es mi empleada y ella me vale. Creo que se escuchan a ambas partes, porque al final de cuentas ambas son empleadas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues primero, como historia de lo que usted está comentando, de su experiencia, y como historia, perdón, hace tiempo hubo una noticia muy importante de una chica que llegó a un comercio que era una lavandería y pues fue en aumento la violencia hasta que la encerraron. La tenían encadenada y creo que ya nada más comía determinado lo que tenía ahí a la mano. Wow. Más o menos recuerdo ese evento.
Ya lo que usted está comentando, pues vamos, la violencia así empieza y puede terminar en más, hasta en una amenazas o una muerte. Y ya que le puedo decir que es una falta de ética y profesionalismo dentro de una empresa, cuando la empresa no tiene sus bases, no tiene su sustento bien definido, en donde no se pueden confundir las relaciones laborales con las familiares, ni las económicas, ni tampoco se puede involucrar a un empleado a un nivel de violencia o maltrato o discriminación, y mucho menos ponerla en riesgo y en peligro tanto para ella como para la familia. Ese es un criterio que yo tengo que debe de ser superado. Por otro lado, pienso que pues muchas veces sí, un despacho, una empresa, una dirección tiene la necesidad, por ejemplo, de brindar un vaso de refresco, un vaso de agua, un café. No por ello afecta la dignidad del empleado ni de la persona que lo sirve. Simplemente es la forma y la manera en cómo se hacen y se piden las cosas y las necesidades del despacho. Claro. Hay una línea muy delgada en ese aspecto, de ser servidumbre a ser empleado. Pero si las cosas son con ética, con profesionalismo y va en bien en bienestar de la empresa, pienso que no hay ninguna dificultad, pero sí existe una línea muy delgada donde se puede rebasar esa línea de respeto, esa línea en la cual al empleado se le tiene que mantener bajo una ética profesional, se le tiene que mantener bajo un nivel de respeto. ¿Por qué? Porque no se puede involucrar más allá en perjuicio del empleado como en perjuicio de la propia empresa. Y además, esto trasciende hacia la visión pública. Sí. Pues yo creo que el número de empresas familiares, más de microempresas, es muy grande. Lo que tiene que haber es objetividad, porque pues esta se pierde precisamente por los lazos familiares, ¿no? Y es muy difícil para los ejecutivos, para el sector de servicio, cuando los mismos forman parte de una unión familiar. Entonces, lo que debe de haber es objetividad. Y esa, pues, estamos muy lejos de lograrla, ¿no? Con el patriarcado, con todas las mezclas, ¿no?, de situaciones. Sí, como que hay una clara diferencia entre el deber ser y el ser. El ser, exactamente. Ahorita me viene a la mente también el caso de una mujer que trabajó 40 años para una escuela eclesiástica. Bueno, digo eclesiástica porque era administrada por religiosos. Y ella estudió ahí y la contrataron como parte de la administración, y eso la contrataron así entre comillas, porque era como la secretaria de la institución, y ahí estuvo mucho tiempo ella, con mucho agradecimiento, pues porque casi la habían adoptado y ella se sentía valorada. Claro. Pero era un negocio familiar de curas. Cuando llegaron los familiares, cuando murió el patrón, se puede decir, de esta chica, llegaron los hermanos, que también eran curas, y simplemente la despidieron. Y no le tocó absolutamente nada. Fueron 40 años de su vida que dedicó a ese trabajo, pero siempre lo vieron así como que te hacemos el favor de adoptarte, de quererte, de valorar tus capacidades. Nunca ejerció profesionalmente en ningún otro lado más que ahí, y se quedó sin nada. Y ahí ni los valores religiosos, ni empresariales, ni familiares, ni nada sirvieron para ayudarle. Y de todos modos ella se siente agradecida porque tuvo un lugar en el mundo, pero si no hubiera sido porque además conoció a otras personas que sí después también la apoyaron en su retiro, pues
ya ella se siente bien en este momento, pero realmente sí fue un abuso, y fue un abuso de muchísimo tiempo, fue desde mi punto de vista esclavitud. Claro. Esclavitud. Bueno, pues realmente cuando un tema es tan bueno, se nos acaba el tiempo acaba. muy pronto, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Por habernos acompañado, por habernos compartido, pues herramientas para estas mujeres, porque bueno, ya la última pregunta que nos estaban haciendo, si tuvieran que dar un solo consejo a una mujer que hoy se sienta subvalorada en su trabajo o negocio, ¿cuál sería? Yo brevemente. daría, y por experiencia puedo decir que lo que ayuda a toda mujer es la sororidad, es decir, solidarizarnos entre mujeres, ayudarnos y defendernos entre todas, porque está muy difícil la situación, ha estado siempre, sigue estando, sí hemos avanzado, pero todavía nos falta. Gracias. Yo le diría preparación, porque el conocimiento es poder, y seguridad en tu actuar. Gracias. Que nunca bajen la guardia que tienen en cuanto a su dignidad como persona. Todos los empleadores tienen un valor y tienen un valor humano que no deben de cejar por cualquier empleo, para que también esa dignidad les ayude a salir adelante y se puedan preparar y encuentren el mejor camino para ellos y para su familia. Gracias. Gracias, licenciada Caridad Lourdes Espinosa Hernando, por haber estado aquí con nosotros. Gracias también, licenciada María Teresa López Jarquín, y también gracias, licenciada Solvia Sosa Mora, por habernos abierto su corazón, habernos compartido todas estas experiencias que ustedes han vivido, pero también compartirnos herramientas para esas mujeres que están pasando por estas situaciones, porque pues realmente esto no es válido, ¿no? Realmente esto no es válido que porque tú seas mujer no tengas un buen sueldo, tengas bajas prestaciones, te maltraten, abusen de ti, tengas abuso sexual, abuso físico, de toda la clase. Gracias por habernos compartido sus redes sociales, ¿dónde las pueden localizar? En Facebook, María López. En Facebook, Caridad Espinosa. En Facebook, Solvia Nesa York. Gracias. Pues un placer que hayan estado aquí con nosotros y nos hayan compartido todas estas experiencias. Un placer para Muchas mí, gracias. Alexa, gracias. Gracias. Licenciada Alexa. Gracias. Amigos, esto fue su programa Alexa Luz, historias de éxito, y me despido con esta frase: recuerda que tú eres un ser de luz que puedes transformar tu vida, y en el momento y en el segundo que tú gustes puedes empezar a tomar herramientas, puedes empezar a trabajar en ti, porque nos lo decían tan claro. Haz un trabajo en ti, busca, investiga, haz estudios, revisa, no te quedes solamente con lo que te den, y tampoco trabajes solamente por dinero. Muchas veces trabajamos solo por dinero en vez de trabajar por nuestros sueños, en vez de hacer lo que nos gusta, en vez de hacer lo que amas, porque muchas veces lo hacemos por el de, ay, pero es que tengo que pagar esto, ay, que tengo que pagar lo otro, y tomas cualquier trabajo, pero a veces ni te dan las prestaciones, te maltratan, hay abusos. Entonces, si tú ves cosas así, salta de ahí, no te quedas ahí, te lo digo yo por experiencia, que ya lo pasé. Por no haberme salido pronto de ahí me pasó lo que me pasó. Entonces yo te invito a que empieces a darte cuenta de esto y tomes todas las experiencias que nos dieron nuestras invitadas y síguelas en sus redes sociales. También a nosotros nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como Alexa Luz, y este programa lo puedes encontrar en Facebook, YouTube y Spotify como Alexa Luz, historias de éxito. Cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana. ¡Feliz Día de la Mujer! Bye bye. Gracias. Nos vemos la siguiente semana con nuevas historias de éxito. Se despide de ti, tu amiga Alexa Luz.